El tema, como ha dicho la presentadora, es interpretación y mutación constitucional. De alguna manera intentaré complementar lo que se ha dicho en la primera ponencia por el profesor Serna. Es evidente que la teoría y el análisis de la interpretación constitucional, su concepto, sus fines, sus límites, ocupa el núcleo central de la teoría de la Constitución. Y vinculado íntimamente con este problema está el del análisis del papel de los tribunales constitucionales, es decir, los competentes para determinar cuál es la interpretación correcta de la Constitución en última instancia, los más altos intérpretes de la Carta Magna. El papel de los tribunales va más allá de un mero órgano jurisdiccional, puesto que muchas de sus decisiones tienen una significación política clara. Pero, ¿hasta dónde puede llegar en sus apreciaciones? Este es el ámbito en el que encuadraré mis reflexiones. Partiré de un breve repaso sobre métodos de interpretación constitucional para a continuación abordar la necesidad de conciliar el derecho constitucional con el cambio histórico, la íntima relación entre interpretación y posibles mutaciones constitucionales, finalizando con unas consideraciones sobre el papel de los tribunales constitucionales. Como ya se ha dicho en la anterior ponencia, una discusión terminológica sobre interpretación constitucional siempre es también una discusión sobre el concepto de Constitución. Como afirma Hesse, voy a referirme mucho a la doctrina alemana del siglo XIX y principios del siglo XX, porque creo que ahí nace toda nuestra teoría de interpretación. Como afirma Hesse, no hay un concepto de Constitución consolidado o mayoritariamente admitido. El profesor de Friburgo, que fue también juez del Tribunal de Karlsruhe, la entiende como orden jurídico del proceso de integración estatal y la concibe, siguiendo a Heller, otro grande justpolitista alemán, como un proceso de elaboración consciente, organizada y planificada. Las diferentes concepciones de Constitución influyen en la concepción metodológica interpretativa que se defiende o que se elabora. También puede ocurrir lo contrario, es decir, que a partir de un planteamiento metódico interpretativo se obtenga una idea fundamental de Constitución, como por ejemplo ocurre en el caso de otros autores alemanes como Emke o Heberle. Hay una dependencia recíproca, por tanto, entre objeto y método. Teniendo en cuenta esto, en el modelo jurídico constitucional que nace en Europa a partir del siglo XIX, como he dicho antes, existen, o podemos decir que existen 4 métodos de interpretación constitucional. Sigo aquí también a Böckenförde, otro autor alemán más reciente, pero aunque falleció ya hace un par de años. En primer lugar, el modelo hermenéutico clásico, que sigue las normas interpretativas dictadas por Savigny, también se ha hablado de esto en la primera ponencia, y que sostiene que la Constitución ha de ser interpretada conforme a los mismos métodos que la ley. En consecuencia, habría de aplicarse la interpretación sistemática, histórica, lógica y gramatical, lo que hemos estudiado todos en las facultades de Derecho. La particularidad de la Constitución sería un elemento adicional de interpretación que no suprime el resto de elementos. Pero la pretendida igualdad entre Constitución y ley, que proclama también, por ejemplo, Forsthoff, es una ficción. La Constitución deja abierta la forma, se ha visto en la ponencia anterior, principios, reglas, deja abierta valores, deja abierta la forma, deja abierto el medio, la intensidad de la realización de las cosas que dispone. El método jurídico clásico, por lo tanto, no es útil para resolver los problemas que la interpretación constitucional plantea. Y la tendencia a utilizar métodos no del todo jurídicos por parte de los tribunales al interpretar la Constitución, lo que Rubio en España llama tendencia axiologizante, es una consecuencia necesaria de la estructura propia de los preceptos materiales de la Constitución, cuya construcción requiere la apelación frecuente a conceptos de valor. En segundo lugar, dentro del método tópico, orientado al problema, encontramos en una primera fase las tesis defendidas por Emke y Krille, para los que la precomprensión del problema y la precomprensión de la Constitución son decisivos para la predecisión sobre la interpretación. Ante la insuficiencia del método anterior, el método clásico, se ha de estudiar el problema concreto, solucionarlo y aplicar la solución a la interpretación de la norma constitucional. Heberle, en una segunda fase,
procede a la democratización, podríamos decir, y a la radicalización de este método, con lo cual va a lograr una casi completa disolución de la Constitución como norma. Heberle sostiene que pueden interpretar la Constitución todos los órganos del Estado, potencias públicas, ciudadanos y grupos, lo que él llama la sociedad abierta a la interpretación constitucional. La interpretación no sería solo un proceso abierto, sino también público. Pero lo que Heberle plantea es una especie de permanente mutación constitucional, creadora de derecho, bajo la etiqueta de la interpretación. De manera, creo que acertada, Beckenferde critica esta tesis, especialmente cuando afirma que si no se pone esta formación del consenso, que sustituiría la interpretación, en manos de una élite profesional de jueces y teóricos del derecho, entonces ya no es un proceso primariamente argumentativo, sino un proceso primariamente político, cuyos titulares son las fuerzas de hecho pública y políticamente relevantes. El Tribunal Constitucional se convierte en la instancia de la sanción y legitimación de esta mutación constitucional. El tercer método que hemos citado es el de la interpretación de la Constitución orientada hacia las ciencias de la realidad. Es una interpretación constitucional sociológica impulsada por Rudolf Schmenck, que también se citó en la ponencia anterior. El fundamento de esta interpretación no sería el texto literal y la abstracción dogmática, sino el sentido y la realidad de la Constitución. Es claro, por tanto, que se aparta de los esquemas de cualquier metodología jurídica clásica, incluso metodología jurídica, aunque bien es verdad que ha influido y sigue influyendo en el trabajo de algunos tribunales constitucionales europeos. Por último, el cuarto modelo de interpretación es el hermenéutico concretizador. No me gusta la palabra concretizar, pero es la traducción de la palabra alemana Konkretisierung. Y en este método, dentro de este método, encontramos varias manifestaciones. Por un lado, la representada por Hesse, y por otro lado, un discípulo suyo, Müller. Hesse entiende la interpretación constitucional como esa palabra tan fea que les he dicho, concretización, Konkretisierung, y para el autor alemán la Constitución no es solo un reflejo de la realidad social, sino que tiene pretensión normativa, tiene voluntad de incidir sobre la realidad, y eso solo se puede llevar a cabo a través de ese proceso práctico de concretización. Lo que no aparece de forma clara como contenido de la Constitución es lo que debe ser determinado mediante la incorporación de la realidad de cuya ordenación se trata. En este sentido, la interpretación constitucional tendría carácter creativo. El contenido de la norma interpretada solo queda completo con su interpretación. Ahora bien, solo en este sentido posee carácter creativo, porque la actividad interpretativa queda vinculada a la norma, al texto, no puede sobrepasar ese límite. Además de estar limitado por la norma en sí, ese proceso tiene que respetar o que tiene que basarse en unos principios. El principio de unidad constitucional en primer lugar, pero también los de concordancia práctica, el de corrección funcional, el de efecto integrador y fuerza normativa de la Constitución. Finalmente, Hesse subraya la necesidad de que exista una vinculación rigurosa al texto de la norma como límite de esa interpretación. Lo más importante y lo decisivo, la primacía, no es el problema, sino el texto normativo. Para una interpretación constitucional que parte de la primacía del texto, constituye este último el límite infranqueable de su actuación. Un paso más lo da, como he dicho antes, uno de sus discípulos, Müller, que representaría lo que Beckenferde llama la racionalización metódica del proceso de concretización. Sostiene que una norma, para ser aplicable al caso concreto, debe ser concretada, predeterminada, en una norma de decisión. En ese proceso de concreción o de concretización, norma jurídica y realidad actúan en el mismo plano. No hay una jerarquía entre ellas. Existe una recíproca precisión y concretización de la norma en las circunstancias y las circunstancias en la norma. Entre Müller y Hesse se produce un diálogo en esos años, como fruto del cual se intercambian algunas de sus ideas. Y así, por ejemplo, Hesse va a incorporar algunas aportaciones a su teoría,
poniendo en relación la mutua influencia, o poniendo mejor en relación de mutua influencia, el programa normativo, el norm program, que sería el texto, el contenido de la Constitución, el mandato contenido en el texto constitucional, y el ámbito normativo al que se aplica ese texto, Normbereich, el sector concreto de la realidad, acotado por la norma, sobre el que el programa normativo pretende incidir. Claro, la interpretación en este desarrollo de la teoría constitucional se convierte cada vez más en una cuestión clave, porque el contenido de la Constitución es un contenido abierto al tiempo y es susceptible de experimentar mutaciones a través de la interpretación a medida que cambian las relaciones en las que la Constitución tiene que realizarse, que concretarse. Y ahí la combinación entre programa normativo, ámbito normativo. De este estudio somero de los métodos interpretativos, podemos concluir, en primer lugar, que se observa una degradación de la normatividad de la Constitución con esta evolución. Además, en todos los casos se otorga a la Constitución la función de una ley, cuando es un hecho que muchas normas constitucionales no pueden asumir esa función, puesto que tienen una estructura normativa material insuficiente, como se ha visto en la ponencia anterior. Pero en lugar de plantearse si realmente puede seguir atribuyéndose a la Constitución esa función, se busca en las nuevas vías de interpretación un carácter rellenador, creador de derecho, lo cual excede la interpretación en su sentido habitual. Y ese ensanchamiento de la función interpretativa, si no se le pone límites, puede llevar incluso, como pasa en el ejemplo que he dicho antes de Heberle, a la completa disolución de la interpretación y de la propia norma. ¿Cuál sería entonces la propuesta? Siguiendo en parte a lo que dice Beckenferde, hay que partir de la necesidad de recuperar la normatividad de la Constitución, y para eso el propio Beckenferde reclama una teoría de la Constitución que sea capaz de consignar puntos de vista orientadores y estructuras fundadas en ellos para la interpretación. Él lo llama una teoría de la Constitución constitucionalmente adecuada. Y debe partirse para ello, como digo, del propio texto constitucional, de sus decisiones y principios fundamentales, de los elementos asumidos o modificados de la tradición constitucional y del equilibrio entre los poderes. Debe indagar esa tarea interpretadora la idea conductora del ordenamiento que en ella se expresa, que en el texto constitucional se expresa, lo cual, de alguna manera, vuelve a exigir una cierta precomprensión de la norma, tal como sostienen algunos de esos autores que he comentado antes, principalmente Hesse y Miller. Pero esa precomprensión sería solo el punto de partida de la interpretación, sujeta a la verificación estricta de lo establecido en la Constitución, en sus declaraciones normativas, en sus presupuestos, en el contexto de su génesis. En ningún caso puede determinar el contenido de la Constitución, que ya está determinado por el propio texto. En última instancia, la preocupación de Beckenferde es la de eliminar subjetivismos, que es muy parecida a la preocupación que tenían Hesse y Müller, aunque quizá en el caso de Beckenferde de un modo más radical y más estricto, que llega a ser a veces un poco exagerado, demasiado rígido, digamos. La mutación de la Constitución, el propio Hesse admite que puede haber una mutación constitucional y que esa mutación puede producirse a través de la interpretación, pero con unos límites que son los del propio texto, como he dicho, porque si no, estaríamos, como he dicho también, degradando la normatividad de la Constitución y perdería su estabilidad como norma suprema. Si se ve necesario un cambio, o sea, si la interpretación no es capaz de llegar a adaptar la Constitución a los nuevos tiempos, hay que recurrir, lo dice Hesse, pero lo dicen muchos autores, a la institución de la reforma de la Constitución, que es el instrumento para resolver los problemas que no pueden ser resueltos mediante la interpretación. En fin, yo creo que no son tantas las diferencias entre estos tres autores, Beckenferde, Hesse y Müller, y en todos los casos de lo que se trata es de intentar recuperar esa normatividad de la Constitución sin perjudicarla, ya sea como consecuencia de la aplicación de los métodos interpretativos insuficientes, como el clásico, por ejemplo, o excesivamente abiertos, como el pretendido por Heberle.
Paso al siguiente punto. ¿Cómo conciliamos el derecho constitucional con el cambio histórico? Es decir, vamos a hablar ya estrictamente de cuál es la relación entre interpretación y mutación. Como acabamos de comprobar, una consecuencia clave del problema de la interpretación es que, si no se limita bien su ámbito, acaba por eliminarse la diferenciación entre interpretación, mutación y reforma constitucional. La interpretación debe partir del texto. Se trata del desarrollo de algo que está normativamente dado, no de una mera propuesta. La Constitución no es una mera propuesta, nos está dando algo y podemos desarrollarlo. Puede ser complicado, en función de la mayor o menor determinación de la norma constitucional, saber dónde está el límite del proceso interpretativo, pero sigue siendo diferente de la reforma, que sí se trataría de un desarrollo nuevo con respecto a lo dado por anterioridad. No puede afirmarse, como algunos autores sostienen, que la diferenciación entre el desarrollo de lo ya dado y el desarrollo de algo nuevo es algo imposible. No, es posible, porque si no lo hacemos así, si lo confundimos, estaríamos ignorando la naturaleza del Tribunal Constitucional, porque se le estaría facultando para modificar la Constitución en lugar de ser el intérprete último y auténtico de la misma. Y para solucionar este problema creo que puede servirnos el concepto de ámbito normativo de Hesse y de Miller y su relación con el programa normativo contenido en la Constitución. No se trata de que el contenido cambie radicalmente, sino de descubrir cuál es el contenido dado y fijado, utilizando para ello los medios auxiliares reconocidos a la interpretación. Las modificaciones que pueda causar el efecto concreto de la norma pueden ser precisamente el resultado de una interpretación adecuada a la norma, no de que se ponga en cuestión la norma, que es lo que en algunos casos ocurre. Es decir, esa interpretación no modifica el texto de la norma, sino que se mantiene en el marco fijado por él. No obstante, sí es verdad que puede ser un motivo o un estímulo para iniciar una modificación del programa normativo, pero para eso será preciso acudir a un instrumento diferente, que es la reforma constitucional. La interpretación de la Constitución, por tanto, no puede suponer una capacidad tan amplia que permita una mutación constitucional contraria al propio texto o una reforma constitucional encubierta. Lo que no puede hacer el intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, en el caso de los países que tenemos sistemas de control de constitucionalidad concentrado, lo que no puede hacer el intérprete, digo, es superar los límites que le marca el propio texto de la norma. Una cosa es interpretar la norma suprema del modo más adecuado y otra es poner en cuestión su supremacía. La tarea de los tribunales constitucionales, en consecuencia, es importantísima para defender, como guardián, la vigencia, eficacia y supremacía de la Constitución. Podemos, de todo lo que hemos visto, de todo lo que les he comentado, se deduce que la interpretación está en el núcleo de la problemática de la mutación constitucional. Si bien siempre que se habla de mutación se suelen utilizar los textos clásicos de Jelinek, de Su Daulin o del propio Sment, hay que tener en cuenta que ellos escriben en un momento en el que no existe la figura del Tribunal Constitucional en sus países. De hecho, el autor chino, Su Daulin, discípulo de Sment, dice que para corregir las mutaciones incompatibles con la Constitución hace falta un órgano encargado del control de la constitucionalidad, porque no existía. Esto es relevante, porque el concepto de mutación constitucional que manejan estos autores era una constatación fáctica. Existía la mutación constitucional. Sin embargo, cuando existe jurisdicción constitucional, no como en la época en que ellos escribían, el concepto de mutación se convierte en un concepto dogmático, no fáctico. Y por eso debemos plantearnos la cuestión de su admisibilidad y sus consecuencias jurídicas. La cuestión dogmática que se plantea aquí es la de qué medida, en un ordenamiento constitucional que prevé y regula expresamente un procedimiento determinado para la reforma del contenido de la Constitución, es posible admitir un cambio del contenido al margen de este procedimiento, sin que la Constitución pierda por ello su pretensión de validez normativa y su vigencia positiva. Como hemos visto, Hesse reivindica el texto como límite absoluto de la mutación constitucional, sin perjuicio de incorporar parcialmente la realidad al interior mismo de la norma jurídico-constitucional. También Müller sostiene que la jurisprudencia constitucional quebrantará la Constitución si va más allá del tenor literal de la misma.
muchos autores lo hacen en España, de Vega tiene una posición similar. La mutación es tolerable si no entra en conflicto abierto con el texto constitucional. Por eso, se considera clave el papel de la jurisprudencia constitucional cuando se dan situaciones en las que no son posibles las reformas constitucionales por falta de la mayoría cualificada necesaria. Puede suceder que se apele al Tribunal Constitucional para que decida sobre la constitucionalidad o no de las leyes o actos mediante los que se está operando una mutación, y para resolver ellos se requieren parámetros lo más claros posibles que permitan responder a la pregunta de si se ha producido un cambio de la Constitución. Para Gese, el contenido de la norma constitucional solo podrá modificarse en el interior del marco trazado por el texto, y la fijación de ese marco es cuestión de interpretación. En definitiva, no toda interpretación de la Constitución es mutación de la misma, pero toda mutación constitucional presupone una cierta interpretación constitucional. Interpretación y mutación son, por tanto, inescindibles, y la problemática de la segunda no puede resolverse sin atender a los límites de la primera. Como decía antes, Beckenferde es más rígido y rechaza que la interpretación constitucional pueda abrir la puerta a la mutación, lo que sucedería si la actividad interpretativa relativiza el texto de las prescripciones constitucionales para justificarse en el criterio función de dotar de sentido la Constitución como sistema de integración. La interpretación, dice Beckenferde, no puede desempeñar una función que corresponde a la propia Constitución, porque entonces se diluye la diferencia entre interpretación y reforma. El cambio constitucional, y cito textualmente, el cambio constitucional a través de la interpretación será el camino indicado si la reforma formal de la Constitución no contribuye a la integración, sino que se opone a ella. Pero entonces el derecho constitucional se transforma en un proceso político que se mueve por sí mismo, queda a disposición del intérprete y en sus manos. Y se pregunta Beckenferde, ¿es esto lo correcto? Una pregunta que pone de relieve que, mientras que otros se plantean cuáles son los límites de la mutación, Beckenferde parece más bien plantear la inadmisibilidad de cualquier tipo de mutación más allá del propio texto constitucional, porque para él el auténtico problema dogmático es el de si es admisible la modificación del contenido de las normas constitucionales sin que se reforme la Constitución. Sin embargo, creo que la mutación, entendida como un cambio de significado de un determinado precepto o norma constitucional, puede ser compatible con mantener el texto inalterado y, por tanto, puede darse la mutación constitucional. Pensemos, por ejemplo, en un cambio interpretativo de una norma constitucional que hasta entonces se había interpretado en un sentido diferente. En muchos países hay ejemplos. En España siempre hablamos en nuestras clases del cambio del sistema de elección del Consejo del Poder Judicial, aquí su Consejo de la Judicatura, o la utilización del decreto ley como posibilidad de dictar una norma de rango legal por parte del Gobierno en casos de extraordinaria urgente necesidad. Eso ha sufrido claramente una mutación constitucional porque se ha ido abriendo cada vez más la posibilidad de dictar ese tipo de normas. Por lo tanto, no necesariamente tiene que suponer una modificación del contenido de la norma, del texto constitucional, sino una adaptación a las nuevas circunstancias. Una cosa es el cambio de sentido del texto y otra la confrontación directa con el texto. Por tanto, creo que podríamos decir que una mutación constitucional requiere necesariamente de la aceptación del cambio interpretativo propuesto como plenamente constitucional. En los casos polémicos, el juicio definitivo sobre la legitimidad constitucional de la mutación corresponderá a la jurisdicción constitucional. Pero, sin embargo, me parece arriesgado admitir que puede haber una especie de validación de la mutación a través del acuerdo generalizado, prácticamente unánime, de los actores político-institucionales. Es lo que Heberle denomina fuerza normativa de la opinión pública, como un tipo de procedimiento informal de modificación constitucional que se integraría, junto con las reformas formales, en el concepto más amplio de desarrollo constitucional. Ese consenso social nos llevaría a lo que algunos llaman constitución viviente, que en última instancia acabará pasando por el control de la jurisdicción constitucional. Pero allá donde existe un tribunal constitucional, no ha de olvidarse que este es uno de los poderes constituidos y que no puede suplantar al poder constituyente. García de Enterría, el gran administrativista español, decía que el Tribunal Constitucional es un comisionado del poder constituyente
para el sostenimiento de su obra, la Constitución, y para que mantenga a todos los poderes constitucionales en su condición estricta de poderes constituidos. Pero, evidentemente, esto no significa que el Tribunal pueda resistir al poder de reforma constitucional previsto en la Constitución y, de igual modo, está sometido a los cambios que el propio Poder Constituyente pueda introducir formalmente, siguiendo el procedimiento previsto en la propia Carta Magna. De esa idea de Constitución viviente deriva también el concepto de interpretación evolutiva. En España, el ejemplo más evidente de esta es la sentencia del Tribunal Constitucional 198/2012 sobre la modificación legislativa que permitió el matrimonio homosexual en nuestro país. En ella, el Tribunal Constitucional niega apodícticamente la mera posibilidad de una mutación constitucional por vía legislativa, pero acoge la idea, tomada de la jurisprudencia canadiense, de que la Constitución es un árbol vivo que, a través de una interpretación evolutiva, se acomoda a las realidades de la vida moderna como medio para asegurar su propia relevancia y legitimidad, correspondiendo a los poderes públicos y particularmente al legislador actualizar sus principios de tal forma que, cito textualmente, el Tribunal Constitucional, cuando controla el ajuste constitucional de estas actualizaciones, dota a las normas de un contenido que permite leer el texto constitucional a la luz de los problemas contemporáneos y de las exigencias de la sociedad actual a que debe dar respuesta la norma fundamental del ordenamiento jurídico, a riesgo, en caso contrario, de convertirse en letra muerta. Sin embargo, creo que aquí el Tribunal Constitucional no acertó porque está respondiendo esto precisamente porque los recurrentes sí que decían que existía una mutación en el orden constitucional y, de hecho, hay varios votos particulares que entienden que dicha lectura evolutiva de la Constitución supone una mutación constitucional. En uno de los votos particulares, Aragón Reyes pone de relieve que con dicha lectura evolutiva sobre la rigidez constitucional sobra la garantía que al servicio de la rigidez significa el procedimiento de reforma e incluso sobre la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos. El Tribunal Constitucional, dice Aragón, en lugar de ser, como es, un poder constituido, pasaría a ser un poder constituyente permanente. Por eso creo que la única interpretación posible es la de adaptar el sentido de las prescripciones constitucionales a las nuevas realidades que los tiempos deparan, pero con un límite claro, el respeto al tenor literal de la propia norma, de manera que solo son posibles nuevas interpretaciones del precepto si sus términos lingüísticos lo permiten. Mediante la interpretación evolutiva no puede hacérsele decir a la norma lo contrario de lo que dice, pues entonces no se interpreta la Constitución, sino que se cambia, eludiéndose el específico procedimiento de reforma que la Constitución ha previsto para ello. Por lo tanto, estamos hablando, y este es el gran problema, de los límites de esa interpretación. Si se mantiene dentro de lo que el texto de la Constitución delimita, es admisible, es interpretación constitucional y se puede tolerar. Si va más allá de los límites, eso no se puede tolerar. Dentro de esos límites pueden darse significados o sentidos diferentes del texto sin contradecirlo, y ese tipo de mutaciones son las que sí serían admisibles. Quiero terminar con una cita precisamente de Hesse, al que me he mencionado muchas veces en esta ponencia. Él decía, donde la posibilidad de una comprensión lógica del texto de la norma termina, o donde una determinada mutación constitucional aparecería en clara contradicción con el texto de la norma, concluyen las posibilidades de la interpretación de la norma y, con ello, las posibilidades de una mutación constitucional. Todo lo que se sitúe más allá de esas posibilidades no será ya mutación constitucional, sino quiebra constitucional o anulación de la Constitución. Muchas gracias. Para más información, visite nuestra página web www.funcionjudicial.gov.es o visite nuestras redes sociales.